Hay personas que ya viven el infierno sin haber muerto. No gritan, pero sangran por dentro. Duermen en silencio, pero despiertan con miedo. Llevan en los ojos el peso de algo que no saben nombrar, pero que la Biblia llama condenación. El infierno no es una leyenda medieval, no es un símbolo didáctico, ni un recurso del miedo. Tiene forma, tiene juicio, tiene voz. Y no es solo una amenaza futura, es una sentencia anunciada. Un destino preparado desde el principio, para quienes eligieron las tinieblas en lugar de la luz. Este no es un video de terror, es un llamado a la verdad, porque lo que está en juego no es un susto, es la eternidad. Y la Biblia habla, con palabras que arden, sobre un abismo donde el alma no muere y el fuego no se apaga. Hoy descubrirás lo que la Escritura realmente dice sobre la profecía del infierno. Y quizás, por primera vez, entiendas qué se esconde detrás de ese silencio que arde en tanta gente. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perder las próximas revelaciones. No hay símbolos inocentes cuando se trata de la eternidad. Mientras el mundo convierte el infierno en una broma de carnaval o en un disfraz de Halloween, la palabra de Dios lo describe como un lugar real, con un destino real. No es una figura literaria ni un instrumento medieval para asustar a niños. Es un juicio que fue pronunciado desde lo alto, por labios santos, contra todo lo que se separó voluntariamente de la luz. No es un invento humano, es una verdad divina, y no puede ser ignorada sin consecuencias, porque el infierno no espera aplausos, solo se cumple. Imagina un tribunal que no duerme, donde no hay corrupción, no hay errores de juicio, no hay argumentos que puedan manipular la verdad. Ese es el tribunal de Dios, un trono blanco, eterno, que pesa intenciones, no apariencias. Allí no habrá abogados ni justificativas, solo un juez que no necesita testigos para conocer el alma. Y desde ese lugar se pronunció la sentencia más dura jamás dicha por Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús no hablaba por parábolas en ese momento. No usó metáforas suaves ni imágenes difusas. Habló como quien sabe lo que está diciendo, porque lo ha visto, y sus palabras no fueron una amenaza, sino un anuncio, una declaración espiritual sellada desde el principio. El infierno fue creado como respuesta a la rebelión, y aunque no fue diseñado para el hombre, muchos han decidido caminar hacia él. ¿Quiénes son esos muchos? Son los que rechazan la verdad, aun cuando la escuchan con claridad. Los que prefieren las tinieblas, aun cuando la luz les fue ofrecida. Los que aman más su pecado que la misericordia. Los que se burlan del juicio como si no hubiera día final. Pero el día vendrá, y será el día donde cada alma verá, con ojos eternos, lo que ignoró con desprecio en la tierra. La Escritura no se contradice ni exagera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia sagrada grita que hay consecuencias espirituales para nuestras elecciones. El infierno no es una amenaza táctica, es una advertencia amorosa, porque quien ama de verdad, advierte de verdad. Y Dios, que es fuego consumidor, también es voz que clama en el desierto para que nadie se pierda. Pero no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y no puede evitar el juicio de quien eligió su propio camino. Mientras el mundo ríe, el cielo clama. Mientras las redes sociales hacen memes, los profetas tiemblan. Mientras las películas trivializan el infierno, los ángeles contemplan con reverencia el destino de cada alma. Porque la eternidad no es reversible, y la profecía del infierno no es un mito para tiempos antiguos. Es una realidad que se acerca como sombra a quien camina lejos de Dios. Y aunque duela, debe ser dicha, porque el amor verdadero no calla lo que puede salvar. El juicio ya está pronunciado. Las palabras no son nuevas. El eco de Cristo sigue resonando en el corazón de quienes tienen oídos para oír. Apartaos. No porque no hubo perdón, sino porque no fue recibido. No porque no hubo luz,
sino porque se amó más la oscuridad. Y esa es la sentencia del alma: caminar eternamente por el camino que ella misma eligió. Hay personas que no creen en el infierno, pero ya lo sienten dentro. Viven rodeadas de gente, pero no logran sentir paz. Tienen techo, pero no descanso. Ríen por fuera, pero tiemblan por dentro. Y cada noche, al cerrar los ojos, sienten que algo oscuro se sienta al borde de la cama. Un frío sin nombre. Un abismo que no se ve, pero que aprieta el alma. No es casualidad, no es solo ansiedad o estrés moderno. Es una señal espiritual, un eco interno de una separación profunda de Dios. Porque cuando el alma se aleja de su Creador, comienza a vaciarse poco a poco, hasta convertirse en un desierto que no sabe cómo volver. Y ese vacío, ese miedo, ese desgano por vivir, es un susurro del infierno que ya empezó en la tierra. La Escritura lo dijo hace siglos, pero sigue doliendo igual hoy. Los impíos son como el mar agitado que no puede calmarse y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malos. Así habla Isaías, no como quien juzga, sino como quien llora, porque ver a una persona sin paz es ver una profecía que se está cumpliendo en carne viva. El infierno no es solo un lugar, es una separación. Una vida sin Dios, aunque parezca exitosa, ya está tocando el borde del abismo. Y si somos honestos, ¿cuántos viven así? Con una culpa que no entienden, con un miedo que no saben nombrar, con una tristeza que no tiene explicación médica, con un peso existencial que les hace desear dormir, pero no despertar. Esa es la prisión invisible que muchos habitan, y aunque no haya fuego, ya hay tormento. El infierno comienza cuando se pierde la capacidad de sentir a Dios, cuando se apaga la voz de la conciencia, cuando ya nada duele, porque el alma se endureció. Ese es el preludio de una eternidad sin luz. Y aunque la cultura diga que todo se vale, el corazón humano sigue gritando por algo más, porque dentro de cada ser humano hay una memoria de lo divino. Y cuando esa conexión se corta, comienza la oscuridad. Muchos creen que podrán arrepentirse en el último segundo, pero no saben que el infierno no empieza con llamas, sino con indiferencia. No comienza con fuego, sino con ausencia de Dios. Y cuando el alma se acostumbra a vivir sin Él, ya no reconoce el camino de regreso. Eso también es profecía, y no está en un futuro lejano. Está pasando hoy en miles de almas que caminan como sombras, sin paz, sin propósito, sin esperanza. Pero hay una verdad que consuela. Si hoy puedes sentir ese vacío, aún puedes volver, porque solo quien siente dolor es porque todavía tiene vida, y solo quien reconoce su oscuridad puede pedir por luz. Ese miedo no es el final, es una advertencia. Y cada alma que tiembla aún está a tiempo de escuchar, porque el infierno no es una sorpresa, es una consecuencia, y aún se puede elegir otro camino. Antes de que el infierno fuera predicado en las parábolas, ya ardía en las visiones de los profetas. No fue una idea nacida en el Nuevo Testamento, fue una advertencia antigua, escrita con fuego y lágrimas en los rollos del antiguo pacto. Los hombres de Dios no hablaban para agradar, sino para despertar. Y muchos de ellos vieron en el Espíritu un destino oscuro reservado para quienes se alejaban del Altísimo. La profecía del infierno no fue un invento de última hora. Fue una llama que recorrió toda la Escritura, y aún hoy arde en la conciencia del que escucha con temor. Isaías, el profeta de los cielos abiertos, vio también el abismo, y con palabras tan crudas como eternas, escribió: «Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán objeto de horror para toda la humanidad». No hablaba de una muerte física, sino de una existencia sin redención, un lugar donde la corrupción no cesa y el juicio no duerme. Una escena tan dura que muchos hoy prefieren callarla, pero él la proclamó, porque quien conoce a Dios en su santidad no puede callar su justicia. Daniel, el visionario de los imperios, también lo vio.
y habló del día final como un despertar cósmico. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El juicio no será una ilusión colectiva, será una separación real, un cruce definitivo entre dos destinos, luz o tinieblas, gloria o condenación. Y Daniel no hablaba como quien amenaza, hablaba como quien lloraba por su pueblo. Estos no eran hombres obsesionados con el castigo, eran voces del cielo clamando entre ruinas. Profetas que vieron más allá del tiempo y que supieron que lo peor no era el exilio, sino la perdición eterna. Por eso hablaban con fuego en la boca, porque no hay peor tragedia que un alma que se aleja de Dios para siempre. Y ellos lo sabían. La profecía del infierno fue como un hilo rojo que cruzó la historia sagrada, un hilo que advertía una y otra vez que el pecado no quedaría sin respuesta, que el mal tendría su día, y que Dios, en su fidelidad, no permitiría que la injusticia quedara impune. No era por crueldad, era por santidad. Y los profetas lo comprendieron profundamente. Cada vez que uno de ellos clamaba por arrepentimiento, era porque veía el abismo acercarse. No hablaban para asustar, sino para despertar. El infierno no era su obsesión, era su carga. Una verdad ardiente que no podían callar, aunque eso les costara la vida. Y muchos murieron sin ver el juicio cumplido, pero sabiendo que vendría. Hoy sus palabras siguen latiendo como tambores en el alma de quienes aún creen, porque lo que anunciaron está más cerca que nunca. Si Dios permitió que estos hombres vieran lo invisible, fue por misericordia, para que tú y yo no tengamos excusa, para que nadie diga, yo no sabía. Sus voces fueron faros en la oscuridad y su mensaje aún puede rescatar a quienes caminan al borde del precipicio. Porque si el infierno fue anunciado, también lo fue la salvación, y ambas profecías aún esperan una respuesta. Jesús no vino a asustar, vino a advertir, y por eso habló del infierno más que de cualquier otro tema eterno, no porque lo deseara para nadie, sino porque sabía cuán real era. El Hijo de Dios, que conocía la gloria del cielo, también conocía la profundidad del abismo. Y cuando hablaba del juicio, no lo hacía con rabia, sino con compasión, porque su deseo era que ninguno se perdiera, pero sabía que muchos lo rechazarían, y por eso no ocultó la verdad. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús no contó una fábula, reveló una dimensión espiritual. Un hombre cubierto de lujos, que ignoró al pobre en la puerta, terminó clamando por una gota de agua, una sola, pero ni eso pudo recibir. Estaba separado por un abismo intransponible del que nadie podía salir. Y aunque pidió que alguien advirtiera a sus hermanos, la respuesta fue dura. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no los escuchan, tampoco creerán aunque alguien resucite. Jesús hablaba con imágenes concretas: sed, fuego, tormento, conciencia. No usó símbolos vagos ni lenguaje ambiguo. Nombró el lugar como Gehenna, un valle ardiente que todos conocían. Y no hablaba como un maestro distante. Hablaba como un redentor que veía lo que vendría. Si el infierno fuera solo una metáfora, ¿por qué advertir con tanto peso? ¿Por qué llorar sobre Jerusalén diciendo, cuántas veces quise reunirlos y no quisieron, porque él sabía el precio de rechazar la luz? Jesús no habló del infierno para alimentar el miedo, sino para despertar la fe. Cada palabra suya era un puente tendido entre el alma humana y el cielo, pero también era una señal clara. Hay un destino que no debe ser ignorado. El silencio de Dios no es permiso, es misericordia esperando, pero el día llegará, y ese día no será simbólico, será definitivo. La conciencia es el primer lugar donde el infierno comienza a arder, y Jesús lo sabía. Por eso muchas veces usó frases como, allí será el llanto y el crujir de dientes. No hablaba de dolor físico solamente, hablaba de tormento espiritual, de una conciencia que recuerda, pero ya no puede cambiar, de una alma que ve, pero no puede volver. Ese es el fuego más real, el de saber que la oportunidad pasó,
¿Quién puede escuchar estas palabras y seguir viviendo igual? ¿Quién puede mirar a Cristo crucificado y no entender el precio que pagó para evitar ese destino? Jesús no murió para darnos una religión, murió para rescatarnos del juicio. Cada herida en su cuerpo es una voz que clama, no vayas por ese camino. Y cada gota de sangre es una oportunidad de salvación. Pero si despreciamos su amor, no quedará más sacrificio. Porque si el Salvador habló tantas veces del infierno, no fue para atarnos al miedo, sino para empujarnos hacia la gracia. Él bajó al abismo para que tú no tengas que bajar. Y aunque muchos lo ignoren, el testimonio de Jesús sigue ardiendo en cada página del Evangelio. Un fuego que no quema por condenar, sino por iluminar el camino de regreso. Y mientras haya aliento, todavía se puede volver. Pero el que cierra los oídos ya está caminando hacia el abismo. En el final de la historia no hay metáforas, hay revelaciones. El Apocalipsis no fue escrito para entretener, sino para revelar lo invisible. Y en sus páginas, el infierno ya no es un concepto, es una escena, una realidad inevitable para quienes eligieron vivir sin Dios. El juicio ya no es una idea teológica, sino un acto celestial, donde no habrá escondite. Allí se abrirán libros y se pesarán nombres, y el que no esté escrito será lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado allí. Así lo describe el Apocalipsis, no con símbolos suaves, sino con palabras definitivas. El infierno mismo será juzgado y después arrojado dentro de algo aún más profundo, el lago de fuego, una dimensión de juicio eterno, un silencio roto solo por la voz del Cordero que abre los libros. Imagina ese momento, multitudes delante del trono, el cielo en absoluto silencio, ángeles que no hablan, libros que se abren, nombres que aparecen y nombres que faltan. Y entonces una sola frase cambia todo. No está escrito. No habrá apelaciones, no habrá segundos intentos, no habrá explicaciones emocionales, solo justicia, no la nuestra, limitada y confusa, sino la justicia de Dios, pura, santa, final. Y en ese día muchos comprenderán que despreciar la gracia fue elegir el juicio. El Apocalipsis no habla del infierno como una amenaza, sino como un destino preparado. No es venganza divina, es el cumplimiento de una advertencia 1000 veces repetida. Dios no se complace en el castigo, pero tampoco puede ser burlado. Cada decisión sin arrepentimiento tendrá su consecuencia eterna, y el lago de fuego será el lugar donde habite la rebelión, sin salida. Y aún así, hay quienes dicen, Dios no haría eso. Pero ¿qué clase de amor sería aquel que no confronta el mal? ¿Qué clase de justicia permitiría que el mal triunfe? El infierno no es un exceso de ira divina, es la ausencia absoluta de su presencia. Y esa ausencia será el tormento más real de todos. No habrá noche, pero tampoco habrá mañana. Solo un perpetuo, ya es tarde. Los libros se cerrarán, el juicio será pronunciado, y el silencio eterno cubrirá a quienes oyeron, pero no respondieron. Porque el lago de fuego no es el final de una historia, es el destino de una elección. Y cada alma, en lo profundo, sabe que Dios ya lo dijo. Solo falta escuchar antes de que se cierren los libros. Hay verdades que solo el alma entiende cuando ha sido herida por la injusticia. Porque cuando ves al mal triunfar, al inocente caer y al corrupto reír, algo en ti clama por justicia. Ese clamor no nació en ti, fue sembrado por Dios, porque el juicio no es crueldad divina, es la respuesta santa a un mundo que torció la luz. El infierno no es una exageración, es el lugar donde la rebeldía espiritual recibe lo que eligió. Y aunque duela, es justo, Dios no juega con la eternidad. Cada acción, cada palabra, cada intención será pesada. Y como dice la Escritura,
Dios pagará a cada uno según sus obras. No hay favoritismos en su trono, no hay sobornos, solo verdad. Y esa verdad arderá donde no hubo arrepentimiento. El mundo pide justicia, pero desprecia al justo. Pide castigo al opresor, pero no acepta corrección en su propia vida. El infierno no es un acto de ira irracional. Es el acto final de un Dios que fue ignorado, rechazado y despreciado. No por uno, sino por millones que eligieron su propio camino. Y cuando la gracia se cierra, entra la justicia, como la noche después del sol. Dios no se alegra de la condenación. Su corazón sigue siendo amor, pero no puede negar su santidad para salvar a quien no quiere ser salvo. Y eso es lo que muchos no entienden. El infierno no es el castigo por fallar, es el resultado de resistir la mano extendida, es decirle no a Dios hasta el último día, y entonces Él respeta esa decisión para siempre. Aunque la profecía del infierno arde como sentencia, aún hay una puerta abierta. No está cerrada, no está lejos y no está bloqueada por el pasado. Esa puerta se llama gracia y fue abierta no con llaves, sino con clavos. Clavos que perforaron al único inocente para salvar a todos los culpables. El mismo Dios que habló del juicio eterno, también habló del amor eterno. Un amor que no vino con promesas vacías, sino con sangre verdadera. Como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio, no lo prestó, lo entregó hasta la última gota, para que nadie, absolutamente nadie, tenga que caminar hacia el infierno. La gracia es real, pero no es barata. Costó el cielo y sigue disponible solo para quien se rinde de verdad. Porque no se entra en la vida eterna por religión, tradición o emoción. Se entra por rendición, por reconocer que sin Dios solo hay abismo. La puerta está abierta, pero no lo estará para siempre. Jesús mismo dijo que muchos golpearán cuando ya esté cerrada. Por eso, hoy no es un día cualquiera, es una cita con la eternidad. Una pausa entre el juicio y la redención. Un susurro del cielo que dice, aún puedes regresar. Quizá tú no necesitas que te hablen del infierno, porque ya has sentido algo parecido. Esa soledad que nadie entiende, ese vacío que ningún placer llena, esa tristeza sin causa, esa ansiedad sin consuelo, esa distancia de todo lo que alguna vez te dio esperanza. Has caminado con la sonrisa puesta, mientras el alma se quebraba por dentro, y sin saberlo, ya estabas tocando los bordes de una oscuridad más profunda. Pero hoy escuchaste una voz que no vino a condenarte, vino a despertarte. Porque si esta palabra te confrontó, no fue para herirte, fue para mostrarte que aún estás a tiempo, que el silencio que sientes no es abandono, es Dios esperando que vuelvas, y que cada advertencia que arde también lleva escondida una promesa. La promesa de que quien se rinde será recibido y que quien se arrepiente jamás será rechazado. Esa es la profecía más hermosa. El infierno no fue preparado para ti y aún puedes caminar en dirección contraria. Aún puedes vivir una vida con propósito, con fe, con paz, porque aunque el juicio existe, la gracia también, y la eternidad todavía se está escribiendo. Cada decisión cuenta. Cada paso hacia la luz también es profecía cumplida. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para que cada palabra que Dios nos inspire llegue a tiempo a tu vida. Aquí no solo compartimos mensajes, compartimos consuelo, verdad y dirección para almas que caminan en silencio. Comparte este video con alguien que esté viviendo un infierno en vida. No sabes cuánto puede significar para esa persona escuchar que aún hay salida. Y si algo en ti se removió, escribe en los comentarios una sola palabra que hoy representa tu decisión: regreso. Porque ese regreso puede cambiarlo todo. Dios te trajo hasta aquí por algo. No te vayas sin sembrar una palabra de fe. Aquí te esperamos, cada día, en el camino de lo sagrado.